Hola, buenas. Vamos a hacer este interesantísimo problema de examen sobre fluidos planteado en la carrera de Ciencias del Mar. Dice lo siguiente: el agua alcanza una altura h en un depósito muy grande. Cuando nos dice un depósito muy grande es para que consideramos que la superficie circular de este depósito es mucho mayor que el orificio que se pueda practicar por aquí. Y esto que parece una tubería no es una tubería, sino que es el chorro de agua que sale y pega aquí contra el suelo. Dice, las paredes son verticales. Se practica un orificio en una de las paredes a una profundidad h, este sería el orificio, por debajo de la superficie del agua. Nos preguntan, ¿a qué distancia r del pie de la pared alcanzará el suelo el chorro de agua por el que sale el orificio? Y luego dice, ¿a qué altura por encima del fondo del depósito puede practicarse un segundo orificio para que el chorro que salga de él tenga el mismo alcance que el primero? Es decir, quiero practicar otro orificio de manera que el chorro del agua tenga exactamente el mismo alcance. Muy interesante. Vamos ya a la resolución. Nos piden el alcance horizontal del chorro de agua. Analicemos la situación. Si dibujamos una partícula de agua en ese punto, tendrá cierta velocidad, que la vamos a dibujar ahora. Esa velocidad será horizontal porque las gotitas de agua salen horizontalmente. A esta velocidad normalmente le llamamos velocidad en X. ¿Por qué? Porque para estudiar estos problemas elegimos siempre un eje X, que lo voy a poner aquí abajo, y un eje Y, que lo voy a poner aquí. Vale. Entonces, eje X y eje Y. Cada partícula, cada molécula de agua sigue una trayectoria que es un proyectil, o sea, un movimiento parabólico. Entonces, recordemos algunas cosas del movimiento parabólico. Si nosotros vamos dibujando la gota en diferentes posiciones para tiempos iguales, vemos que la proyección de la gota en el eje X para tiempos iguales recorre distancias iguales. No se nota en el dibujo porque esto tampoco es una parábola, ¿no? Pero entonces, la característica que tiene el desplazamiento horizontal de la proyección es de un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Esta velocidad horizontal con la cual avanza la gota horizontalmente, esa velocidad es constante. Si dibujamos la velocidad en otro punto cualquiera, vamos a hacerlo en otro lugar, vamos a hacerla por ejemplo aquí. Si yo dibujo la velocidad en ese punto, esa velocidad tendrá dos componentes. Tendrá una componente en X y tendrá una componente en Y, que le llamaremos respectivamente Vx y Vi. La velocidad en X, o sea, esta componente, siempre se mantiene constante, mientras que la velocidad en Y va a ir aumentando conforme la gota va cayendo. Cuando la gota sale, la velocidad en I vale 0 porque la gota sale horizontalmente. Entonces, V0I vale 0. ¿Qué podemos escribir? Para el movimiento horizontal, como la proyección describe un movimiento rectilíneo uniforme, podemos escribir que el alcance, que aquí se le llama R, es la velocidad en X por el tiempo total de vuelo de la gota de agua. Esta es la ecuación para un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Ahora bien, ¿qué pasa con la caída de la gota? Porque primero se encuentra aquí arriba y luego se encuentra aquí abajo. Entonces la gota cae. Para el movimiento de caída, cuando estudiamos proyectiles, nosotros dibujamos un vector, que lo podemos dibujar así, y lo llamamos, por ejemplo, I. Y representa la altura, el vector altura, medido desde el nivel horizontal. Entonces, para ahí tenemos una ecuación, que eso deriva de cuando estudiamos el movimiento de los proyectiles. La ecuación de I tendrá esta forma: I sub 0 más
V0i por t más g por t al cuadrado dividido 2. En esta ecuación es muy importante tener en cuenta que g, como es un vector que la aceleración gravitatoria apunta hacia abajo, la aceleración gravitatoria en todo momento apunta hacia abajo, hacia las i negativas, entonces g tiene un valor de menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. En cinemática y en esta ecuación g siempre va con este valor. En definitiva, todo vector, ya sea vector altura, vector velocidad vertical en i o g, tenemos que tener en cuenta que existe una convención de signo. Todo vector que apunte hacia las i positivas será positivo y todo vector que apunte hacia las i negativas será negativo, por eso g es negativa en esta ecuación. Vamos a ver, vamos a estudiar esta ecuación. El nexo que hay entre la ecuación del movimiento horizontal y la ecuación del movimiento vertical es el tiempo. El tiempo en una ecuación y en otra es el mismo porque el tiempo es 1, independientemente de que estudiemos la caída o el movimiento horizontal. Entonces, si este tiempo que vamos a emplear aquí en ambas ecuaciones es el tiempo total de vuelo, vamos a tener en cuenta que la i, cuando ha ocurrido el tiempo total de vuelo, la i vale 0. ¿Por qué la i vale 0? Porque la gota habrá llegado al suelo. Entonces, la altura, ¿cuánto vale cuando llega al suelo? Vale 0. Entonces me queda i sub 0. Y una cosita, v0i es la velocidad inicial vertical que dijimos que vale 0 porque la gota sale horizontal. Entonces este término se hace 0. Entonces me quedará más g por t al cuadrado dividido 2. Y de aquí vamos a despejar el tiempo, que nos quedará menos i sub 0. El 2 pasa multiplicando y g pasa dividiendo. Y esto sería t al cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad, se me va la raíz con el cuadrado y me queda simplemente el tiempo. Y teniendo en cuenta que g vale menos 9,81, menos por menos me dará más dentro de la raíz y al final me quedará, vamos a ponerlo de forma más elegante, me quedará 2 por i sub 0 sobre, puedo poner o 9,81 positivo, porque como dije antes, menos por menos más, o simplemente puedo poner g, módulo de g. El módulo de g siempre será positivo. Tengo el tiempo. Ahora lo voy a sustituir en esta ecuación a ver si puedo hallar lo que me pide el problema, que es el alcance horizontal x, que en este caso se le llama r. Podemos avanzar un poquito más, teniendo en cuenta que i sub 0, que es esta altura inicial, es la diferencia entre h mayúscula, que es la altura del líquido, menos h, que es la profundidad a la cual está hecha el orificio. Entonces la ecuación finalmente nos va a quedar que Vx por la raíz de 2 por h menos h minúscula, todo esto dividido el módulo de g. Para calcular r, esta información la tenemos, pero no tenemos la velocidad de salida horizontal. Entonces, como tenemos un líquido en movimiento, vamos a aplicar la ecuación de ¿quién? De Bernoulli. Para eso, siempre hay que elegir dos puntos, un punto 1 y un punto 2. Para elegir el punto 1, obviamente vamos a elegir este punto, le vamos a llamar 1, y ahí habrá una partícula de agua. Y aquí, a la salida, tendremos nuestro punto 2. Vamos a ver una cosa. Teniendo en cuenta que el caudal es constante y que el caudal es el producto del área circular por la velocidad, si aquí tengo menor área que aquí tengo que tener más velocidad que aquí arriba, ¿no? La velocidad con la que está descendiendo esta partícula de agua. ¿Por qué? Porque si el producto área por velocidad se tiene que mantener constante, a menor área corresponde mayor velocidad. En estos problemas, el área del recipiente, como es mucho mayor que el área del orificio,
nos lleva a que la velocidad 1 es tan pequeña que la podemos despreciar. Entonces, tener en cuenta que la velocidad de la partícula de agua ubicada en 1 prácticamente va a ser 0. Entonces, vamos a escribir la ecuación de Bernoulli, que nos quedará de la siguiente forma. Nos quedará así. Presión 1 más densidad del fluido por módulo de la aceleración gravitatoria por la altura a la cual se encuentra el punto 1, que es h, más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esa es la ecuación de Bernoulli para el punto 1. Y para el punto 2 será presión 2 más densidad por g por la altura a la cual se encuentra el punto 2, que es I sub 0, que dijimos y vemos que es h mayúscula menos h minúscula, más 1/2 de ρ por la velocidad 2, que viene a ser la velocidad en x al cuadrado. Muy bien, vamos a analizar la ecuación de Bernoulli. La presión 1 es la presión que soporta este punto, es la presión atmosférica. Y la presión 2, que es la que soporta este punto a la salida, también es la presión atmosférica. Es decir, que P1 y P2 constituyen la presión atmosférica y por tanto ρ por G por H es igual a ρ por G por H, haciendo la distributiva para quitar el paréntesis, menos ρ por G por H minúscula, más este término. ρ por G por H aparece a ambos lados del signo de igual, por lo tanto lo puedo quitar y aquí me quedaría un 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a transponer este término al primer miembro positivo y voy a ver lo que me va a quedar. Vemos que la densidad aparece a ambos lados del signo de igual y por lo tanto, como es la misma, la podemos eliminar. Entonces voy a borrar arriba, ¿para qué? Para despejar la velocidad. Solo nos queda sustituir la velocidad, o sea, esta expresión aquí, y a ver cómo nos quedará R. R será igual a raíz de 2G por H multiplicado por la raíz de 2 por H mayúscula menos minúscula sobre módulo de G. Bien, o sea, aquí también es módulo de G, el valor positivo de G, ¿vale? Porque en Bernoulli G la utilizamos con valor positivo, cuidado con eso, ¿eh? En Bernoulli con signo positivo y en cinemática de proyectiles con signo negativo, pero aquí ya dijimos que íbamos a poner el módulo por lo que discutimos del signo. Raíz por raíz, puedo poner todo dentro de una sola raíz. Por lo tanto, cuando ponga todo dentro de una sola raíz, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por 2, que es 4, y luego me queda G por H minúscula, y aquí me queda H mayúscula menos H minúscula dividido G. Por lo tanto, voy a eliminar G, y la raíz de 4 es 2, y el resultado final será 2 por raíz de h multiplicado por h menos h, que coincide con el resultado que tenemos aquí. Vamos a ver dimensionalmente R, lo vamos a medir en metros, así que de aquí tendrán que salir unidades de longitud, ¿no? Metros, centímetros, lo que sea. Sí, R lo medimos en centímetros, obviamente, no importa en qué unidades lo midamos, tienen que ser unidades de longitud que se desprendan de aquí. Entonces, fijemos una cosa. H por H y H por H minúscula. Esto nos va a dar unidades de longitud al cuadrado. O sea que nos daría unidades de longitud al cuadrado. Pero como tengo la raíz cuadrada, se simplifica y nos queda la unidad de longitud, que en el sistema internacional será metro. O si lo queremos en centímetro, también en centímetro, milímetro, en lo que queramos. Pero dimensionalmente este resultado es correcto. Siempre es importante hacer el análisis dimensional. Vamos a resolver la parte B. En la parte B nos preguntan desde qué altura, a qué altura habrá que practicar el orificio para que el agua que salga de aquí tenga el mismo alcance R. Para el movimiento horizontal volveremos a escribir que R será igual a Vx por T. Y para el movimiento vertical volveremos a escribir que I es igual a I sub 0 más V0I por T
más g, cuidado que aquí g es negativa, por t al cuadrado dividido 2. Habíamos dicho que como el tiempo que estamos considerando es el tiempo total de vuelo, cuando llega al suelo la altura ahí será 0. Entonces nos queda 0 es igual a i sub 0 más g por t al cuadrado dividido 2, porque la velocidad inicial en i vale 0, ya que la gota saldrá horizontalmente. Bien, de aquí nosotros ya habíamos despejado el tiempo, que en este caso nos quedará menos 2 por i sub 0 sobre g raíz cuadrada. Y como g es negativa, como dijimos antes, menos 9,81 metros por segundo al cuadrado, menos por menos nos queda más, entonces esto podemos escribirlo así, 2 por i sub 0 dividido el módulo de g. Bien, tenemos el tiempo, pero nos va a faltar, como antes, la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad, otra vez plantearemos Bernoulli entre el punto 1 y este punto que ahora le llamaremos 2', que es este punto de aquí abajo. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a escribir la ecuación de Bernoulli, que nos quedará presión en el punto 1, que ya sabemos que es la atmosférica, más densidad por G por altura del punto 1, que es H, más ρ por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2, que sabemos que este término es 0 porque la velocidad 1 será 0, y del otro lado tenemos presión 2, que será la atmosférica, más ρ por G por la altura, que la altura es I sub 0, que es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Más un medio de ρ por Vx al cuadrado. Todo igual que antes. Simplificamos la presión y entonces vamos a ver qué es lo que nos queda. Lo que queremos calcular es I sub 0. Entonces necesitamos Vx y elevarla al cuadrado. Vx la podemos sacar de aquí imponiéndole a esta ecuación que R tiene que valer lo mismo que el resultado anterior, porque no nos olvidemos que queremos practicar un orificio, pero que el alcance sea el mismo que antes, o sea, este que aparece aquí. Entonces, sustituyendo ese valor en R, me quedará 2 por la raíz de h por h mayúscula menos h minúscula, que eso sería R. Todo eso tendría que ser igual a la velocidad en x por el tiempo, que es lo que acabamos de calcular ahí, 2 por i sub 0 sobre el módulo de g. Y, por tanto, si despejamos la velocidad, nos queda esto. Ahora, necesitamos Vx al cuadrado, porque nuestro objetivo es calcular i sub 0. Si elevamos ambos miembros de la igualdad al cuadrado, Vx al cuadrado será 2 al cuadrado es 4, la raíz al cuadrado se me va la raíz y abajo se me va la raíz. Y ahora vamos a sustituir esto que corresponde a Vx en esta ecuación y nos quedará este resultado. La densidad aparece en todos los términos, podemos simplificarla. Luego aquí tenemos 4 dividido 2 por 2, que es 4, también podemos simplificar. Y entonces lo que tenemos que hacer es agrupar términos en i sub 0 para poder despejar i sub 0. Esto lo puedo escribir de otra forma. Como es un numerador dividido una fracción, dejo el numerador como está y multiplico por el inverso de la fracción. Y vemos que nos aparece g aquí y también aquí, y por lo tanto la podemos eliminar. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? Al final me va a quedar h es igual a i sub 0 más h por h menos h dividido todo esto entre i sub 0. Y ahora aplicamos la propiedad distributiva y me va quedando i sub 0 más h minúscula por h mayúscula, más por menos, h al cuadrado, y todo esto dividido entre i sub 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora
Para eliminar y sub 0 de este denominador, voy a multiplicar ambos miembros de la igualdad entre y sub 0. Entonces me va a quedar h por y sub 0 será igual a y sub 0 por y sub 0 será y sub 0 al cuadrado más h por h menos h al cuadrado. Y como aquí me va a quedar multiplicado y sub 0 y tengo y sub 0 debajo, se me va a simplificar. Y sub 0, aplicando la fórmula de la raíz de segundo grado, nos queda esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si aplicamos la distributiva aquí, nos queda menos 4 por h minúscula por h mayúscula, menos por menos más 4 por h minúscula al cuadrado. Este es un 2, no se nota, pero esto es un 2. Vale. Bien, ahora, ¿qué nos damos cuenta? Que esto que está aquí es el desarrollo de este binomio. Y como nos aparece el binomio al cuadrado y está la raíz cuadrada, podemos quitar la raíz cuadrada con el cuadrado y finalmente nos queda este resultado. De aquí saldrá para y sub 0 dos raíces, como vamos a ver a continuación. Antes de seguir quiero hacer una aclaración. Vean lo que tengo aquí y lo que puse aquí. Aquí le puse un cuadrado a la h que no va, así que perdón, este cuadrado, esto no va. Entonces vamos a tener dos raíces para y sub 0 que serán. Y sub 0 es igual a h más h menos 2h, todo esto dividido 2, lo cual nos dará 2h menos 2h minúscula, todo eso dividido 2, podemos simplificar los dos y nos queda h menos h. Bueno, eso es lógico, porque ¿qué pasa? H menos h es esta distancia que está aquí, que era la distancia original donde estaba hecho el orificio. Todo concuerda. Y la segunda raíz será h menos por menos más 2 por h dividido todo esto entre 2, simplificamos h con h, el 2 con el 2, y me va a quedar h, que esta es la nueva respuesta. La altura va a tener que ser h. Y aquí aparece el resultado. Bueno, vean que este problemita es un problemita bastante fuerte, fue propuesto en un examen, así que cuidado con estas cosas. Vale. Y por favor, como les digo siempre, sean altruistas, colaboren con el canal y denle un clic ahí al cuadradito rojo y con eso se suscriben y podemos llegar a más compañeros que necesitan de estos conocimientos. Gracias.